Okay, welcome everybody. Today is September 9, 2021. Welcome. Well, I'm working with 20, 21 participants, 22 with Velarde, which is coming, is getting into the session. Well, some recommendation, please, for the next week. The next week, we are going to start preparing our evaluation. Yeah, remember, today is the last day of the project number 3. Okay, today is the last day of the project number 3. Es decir, I mean that today is the 4th week of the project number 3. So, project number 1, 2, and 3 is done. No more. So far, so good. Desde la próxima semana, from the next Thursday, I'm going to prepare the links for you in order that you can upload your project number 3. Chicos, un favor especial. A veces me están haciendo ciertas preguntas, todavía me continúan haciendo ciertas preguntas por el chat sobre cómo hay que entregar el proyecto. Entonces yo me quedo un poco preocupado porque, como les dije la vez anterior, o no te estás conectando o realmente tu representante no cumple la función de compartirte la información. O también yo sé de parte de segundo bachillerato de que tienen un grupo privado de estudiantes y ustedes la misma información que está de padres se la comparte al grupo. Sin embargo, hacen preguntas de que ya fueron explicadas. Ya, entonces, por favor, presten un poquito más de atención, ¿no? Al proceso. Ya, siguiente. Para la próxima semana iniciamos, we let started to the 2 weeks of works, about the evaluation. Tenemos que hacer en 2 semanas, prepararnos para la evaluación. Va a haber una evaluación de quimestre, en donde inglés tiene el 20%, ya, es decir, 2 puntos sobre 10. Para eso, ustedes se recuerdan los que trabajan en la sesión que trabajamos Flickr, se recuerdan que hicieron el video para los que lo hicieron. Yes or no? Yes, mister. Hello, Fabián Novoa, ¿cómo estás? Por Yes. Yes, ok. Ok, cool. Ustedes van a hacer otra vez el uso de Flickr. Es decir, la próxima semana, sin falta, no va, mute yourself, please, your microphone. Es decir, la próxima semana, no va, your microphone, please. Thank you. Es decir, la próxima semana, tener listo un correo electrónico. La próxima semana voy a preparar una clase en donde tú vas a registrar cuál va a ser el correo electrónico que debo registrar. Te pido por favor seriedad, es decir, no me vas a decir, no, es que lo voy a cambiar, que ese no era, que no me sé la contraseña. Ya lo que hicieron algunos. Ya, te doy una semana para que prepares tu correo electrónico. Los que ya lo tienen, no, listo. Ya lo tienen listo y ya saben cómo trabajar con Flickr. Los que no estuvieron en la clase de Flickr, bueno, búsquense en un video de YouTube cómo hacer Flickr, no es nada del otro mundo. Igual lo vamos a explicar la próxima semana en menor detalle porque ya lo trabajamos. Si no te conectaste era de que veas la clase grabada en el canal de YouTube. Ya eso es responsabilidad tuya. ¿Ok? Los que subieron su video de Flickr y que todo cuenta, perfecto. Entonces, ¿qué va a ser tu evaluación? Justamente eso hoy explico como tutor en segundo bachillerato D. ¿Verdad, chicos del D? Y eso. Sí, profe. Bien, Yes. Marco. Thank you, Dayana. Hoy tenemos a las 10 de la mañana. ¿Ok? Ese encuentro interactivo. En este caso es un encuentro informativo. Ya, para ustedes cómo se va a proceder con el tema de la evaluación. Asimismo, aquí tengo el segundo bachillerato C, su tutora debe haber ya registrado. No sé quién es Luis Milu. Luis Milu, no lo puedo aceptar a Luis Milu. Ya, no sé quién sea. Profe del C. Sí, Is your name? Así se llama, profe. Así se llama, profesor. Luis Milu, Sí. ¿en serio? Luis Milú, sí. Sí, profe. Sí. Yes. Thank you. Ok, wow. Tampoco entra porque no lo he visto antes.
Ok, gracias a ustedes lo voy a admitir. Listo, gracias. Hola Camila, ¿cómo estás? Ok. Bien, entonces, ¿está claro chicos? Next week, be ready with an email because you are going to register an email. Previous of the evaluation. No es la próxima semana la evaluación. La próxima semana te voy a explicar lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué tienes que tener listo. It's going to be a reflection. Yeah. I'm telling you in advance. It's going to be like a reflection based on the project that you have already taken. ¿Ok? Recuerden que ustedes van a escoger un proyecto ya de los que ya hayan hecho. Todo eso ya se los van a explicar. De eso ustedes hacen una reflexión. Facilito, facilito. Facilito el tiempo, ustedes van a tener un O minuto. sea, profe, de los 3 proyectos vamos a escoger el que más. Sí, sí, o si quieres algo diferente, ya, o si quieres, ¿te recuerdas, Barco, que hablamos sobre la app, que fue algo sencillo, fue como un entrenamiento? Tell me your best app and why. ¿Te recuerdas que lo hicimos en Flipgrid? Ya. Más o menos la idea es esa. Recuerda que tuvimos nosotros también una clase de tecnología, de los recursos, ya otra que tuvimos sobre equidad de género. ¿Te acuerdas la semana pasada? Que, ya, entonces tú vas a escoger y vas a prepararlo. Eso ya, eso justamente te voy a explicar hoy en el encuentro de la, como para no alargar aquí, ¿ok? Pero más o menos la idea es esa. Es un minuto, una reflexión, lo vas a trabajar en Flipgrid. Hay una rúbrica también. Y bueno, y segundo C, obviamente tiene que el tutor explicarlo, pero en la parte de inglés, como yo les doy a ustedes, más o menos te doy ese adelanto. ¿Listo? Entonces, let's start today with the activity, the last guy, the last week of the project number 3. For the next week, it's going to be available. The link on the play, and I'm going to share with you on WhatsApp group the link in order that you are able to upload your project number 3. Just in case you are doing digitally, virtually, it means in your computer, pero si lo estás haciendo, but if you are doing on your folder or notebook or paper in a hard, please, you don't need to take a picture, you don't need to scanning, no, please deliver on the school, okay? In the, I don't know, up to now, I don't know the date, okay, because the main or the principal haven't said something about that. Yeah, so, pero si lo quieres escanear y lo quieres enviar digital, a pesar que lo estás haciendo en físico, it's up to you. Tú decides, it's up to you, no mine, okay? Thank you. So let's start today. For today, we are going to go back again to the English module. This information is from the English module, English from Mineduc, yeah. I'm going to retrieve from the site. And so portfolio project number 3, guide number 4, it means the last week. Thursday, September 9, 2021. Yesterday I already shared with you this material. Making chocolate, okay, making chocolate. So, aquí vamos a corregir algunas cositas. Camila, hazme un favor, activa tu micrófono, unmute yourself y léeme lo que acabo de sombrear. Topic, making chocolate. Okay, thank you. Thank you. Barco, thank you. Could you help me? Could you read again, please? Making chocolate. Okay, thank you. Okay, it is here. Let me see. It here. Bianca, could you read, please, one more time? Making chocolate. Okay, Kelly Marriott. Sí. Could you read, please, the two words that I already on shadow? Making chocolate. Ok, thank you, Camila. So, vamos a corregir unas cositas aquí. Ya, Diana Pumaguaya, could you read, please? Making chocolate. Ok, I know, that's good. So, corrijamos ciertas cositas, una palabra tan sencilla que la sabemos decir desde que somos chiquitos, ¿verdad? Desde el preschool, los que han estado en el Calavera, los que han estado en el... vamos a enfatizar la palabra chocolate. Ok, la palabra chocolate siempre desde chiquito y nadie les ha corregido. Making está perfecto, muy sencillo.
Ya, pero vamos a corregir esta palabra tan sencilla, pero tan importante. ¿Por qué es importante? Porque la decimos todos los días, como el famoso how are you, good morning, y a veces decimos how are you, y no es you, no es de you de yuca, es how are you, ok. No quiero parecer esos videos de pronunciación, pero es una palabra muy clave, chocolate. Esta palabra chocolate la vas a aprender a pronunciar como chocolate. Ya, siempre ustedes, muchas veces los escucho que dicen chocolate, 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 pero no, vamos a practicarlo como chocolate, es decir, esta O la vamos a desaparecer en la pronunciación, como para no ponerte temas de fonética ahorita, ya de esa escritura. Chocolate. Si tú te das cuenta, si yo la pronuncio varias veces, parecería que dijera chocolate. Entonces, sonaría así. Chocolate, 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 chocolate. Y parecería que dijera chocolate. Pero cuando decimos chocolate, se escucha clarito el chocolate. Entonces, corrijamos esa palabrita de ahí, que es muy común, es muy base. Pero ya de aquí en adelante ya no vamos a decir chocolate, sino chocolate. ¿Ok? Choc and late. ¿Listo? ¿Quién quiere intentarlo? De los que les dije. Ahora sí, Kelly. Could you repeat one more time? Making chocolate. Chocolate. ¿Ok? El co no suena. Otra vez, vamos. Making chocolate. Eso sonó mejor. Bianca, thank you. Bianca. Making chocolate. Chocolate, exacto. Y parecería que dijéramos chocolate, ¿ya? Es algo que se lo traen los estudiantes desde escuelita, desde muy chiquitos, pero no se les corrige esto, ¿ok? Entonces siempre chocolate, chocolate, pero nadie lo corrige, entonces lo corregimos ahora, ¿ok? Nunca es tarde, chocolate, ¿listo? Making chocolate. Today we have the oral communication. Do you like chocolate? Yes, of course. In my case, yes, I do. Any one of you, for example, Luigi Chiriguaya. Luigi, do you like chocolate? Luigi. Making chocolate. Yeah, no. Do you like chocolate? Si te gusta el chocolate. Do you like chocolate? Sí, sí. Sí, sí. Yes, yes. Yes. Estamos haciendo un poquito de A mí gramática. también me gusta el chocolate, profesor. Mucho. Ya te voy a Yes, I preguntar. like chocolate. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Luigi, do you like chocolate? yes, I do. Yes, I do. Yes, because my question is with we do. My answer will be we do. So something important. Me había olvidado decirles. Para el segundo quimestre, creo que sí les dije, no lo sé. El segundo quimestre entramos ya ahora sí a gramática. Ya hemos hecho lecturas. Muchos se han animado a leer. Los felicito. Es decir, ese miedo a leer. Lo que no se han animado es a encender las cámaras, como para tener una mejor dinámica, ver si está pasando algo, ver si tienes una duda. A veces los gestos y las expresiones, como levantar una ceja, como decir, o a veces Camila que se sorprende, o cuando yo pregunto y Camila mira para un lado como para que no le escojan a ella, sí. Cuando yo digo, ok, any volunteer, Camila está así. Y hace de todo para que no la escojan, ¿ya? Entonces, y antes se decía que justo esos son los que más escogen, ¿ya? Entonces, no, pero no quiero ponerme en ese punto yo. Peor vía remoto, online. So, para el segundo trimestre entramos un poquito a gramática. No vamos a entrar desde el verbo to be, I am, you are, he is. No, de esa manera no los voy a aburrir. Hacemos igual con lectura, explicamos la gramática y lo que hagamos, los ejercicios, serán basados en gramática, pero no voy a pedirles que completen el espacio en blanco, fill in the blank, y ya como second back. It's not good to do it in this way, okay? You are going to do it in context, okay? With doing sentences, comparing, putting order, okay? So a scramble, circle the correct idea, how is going to be the double question, de esa manera vamos a ver gramática, okay? It's going to be better and fun. Ready? So let's start. Well, for today we have a paragraph about making chocolate. And then we have a listening
Yeah, listen to someone to talk about the process of making chocolate and put the steps in order. So we have here the information. A tu derecha, beans ferment, inner part present, liquid chocolate produced, and so on. Okay, ya mismo voy a poner el audio in a few minutes. You are going to put which is 1, 2, 3, 4. It depends on the listening, right? So, but first we are going to read together about making chocolate because Ecuador is part of this text, this information. Of course, you know, I love chocolate. Okay, I love chocolate. Believe me, yes, I love. Every day I eat chocolate, any kind of chocolate. Okay, so well, we have here, you are going to help me for the chocolate and you are making chocolate and you are going to read. I'm going to give you the opportunity to read with you step by step. Sorry, let me arrange here, fix here. Something happened. Uh-huh. Thank you. Sorry, I don't know what happened with the file. Yeah, so let's start. Okay. ¿Quién va a leer? ¿Quién va a leer conmigo? ¿Quién me va a ayudar? Vamos a ver, levanten las manitos. Sin mirar hacia un lado, como hace Camila. Sí, se ríe Camila. Sabe que es verdad. Okay, raise your hand. Thank you, Diana. Who else? Anyone else? Just Diana. I need more than 1. 2 participants. Thank you, Novoa Fabian. I need 2 more, please. 2 more. Should be 2 more. Yeah. Up to now, Diana Pumaguaye. Now, Novoa. Anyone else, please? Please, please, please. Okay, let's start with Diana. Thank you, Diana. Help me, please. Up to here. Thank you. Chocolate from Belgium has always been world famous, but now Ecuador has become an important name in chocolate. Thank you Until so there? much. Yeah, Okay. It's okay. It's okay. Thank you. Thank you, Diana. Novoa Fabian. Here. Thank you. In Ecuador, the climate and geological conditions are so perfect because the country is located on equator, where the soils are rich in the nutrients and sunlight is available all year long. Thank you. Good job. Thank you. Just something important here before to continue. Thank you. Barco, you will be the next one. Thank you so much. About is located in equator. Esta famosa palabra, equator, a veces se la confunde. Verán, equator es la línea equinoccial Ecuador. Pero aquí nos ponen como because the country is located on the equator. No nos confundamos. Cuando escuchen equator, it's not talking about the country. Ecuador is the country. And no es la traducción de Ecuador. Ecuador como país es un proper name. Es un nombre propio. Pero mucha gente la confunde. When we talk about equator, hablamos de la línea equinoccial Ecuador. Ya, esto sí a veces confunde más que nada a los extranjeros. Y me ha tocado vivirlo. Cuando me dicen, you live in equator. La línea equinoccial Ecuador gira todo el planeta. Ok, y yo no vivo en la línea equinoccial. Ok, yo soy parte de esa línea equinoccial, but my country is Ecuador. Ok, so don't confuse that. En el mismo módulo de inglés, ahí está, hay esto, pero no lo confunden. No es que se esté equivocando, because the text said, because the country is located on the equator. Ya, el país está localizado en the equator, es decir, en la línea equinoccial. No está diciendo en Ecuador. Ok, so, como para que no se confundan esa parte. Okay, thank you. Now, Barco, you already raised your hands. Continue, please. Okay.
These two crucial factors make for a cocoa bean that is so rich in flavor and aroma that chocolatiers around the world go crazy for it. Yeah, of course, the chocolaters. Okay, around the world go crazy for it. Yeah, los chocolates, los famosos chocolateros, ¿verdad? Los amantes al chocolate, y chocolate amargo, chocolate negro, chocolate dulce, etcétera, ¿no? Well, finally, who wants to help me with this? The last paragraph, please. 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 Arriba cacao. Please. Anybody? Or anyone is free to do it again. One more time. Vamos chicos. Me preocupa que hoy no han participado. Vamos. Please, please. Anybody? Terminamos entonces la sesión aquí. Se los dejo que terminen ustedes. No les explico nada. Okay, do it. Thank you. Go ahead. Cacao is a special bean that makes for the finest dark chocolate. This Yeah. kind of bean grows successfully only in Ecuadorian soil, and its trademark is its fine aroma. Only 5% of the world's cocoa is labeled as fine aroma. Fine aroma, yes. Thank you so much. I appreciate it one more time for your participation. Thank you. So we have a pretty good information here. But now, the most important thing is an activity is the next one, the listening. The listening is a little bit fast. It's an American pronunciation. It's from the English module from Ministerio de Educación. So we have been working and changing the different sounds and phonemes, yeah, in order that you improve your listening. So now we go back again to the American phonemes. You are able to listen twice. Yeah, so be ready, which is gonna be the possible order from one. Okay, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, and try to put in order. Okay, you can do it on your mind, or you can do it probably in a piece of paper. Okay, let me, sorry. Yeah. Yeah, I think that is here. All right. So pay attention to the listening, which is done. Sing. Okay. Give me a minute, please. Sorry. I already closed. Let's see. Here we go. Making chocolate. Okay, one more time. We go back, do it again. Thank you for your patience. And here we go. Listen. This radio podcast today, you will be learning about how chocolate is produced. The diagram explains the process for the making of chocolate. There are a total of 10 stages in the process, beginning with the growing of the pods and the cacao trees, culminating in the production of this chocolate. First, the cocoa comes from the cacao tree, which is grown in South America and African continents and the country of Indonesia. Once the pods are ripe and red, they are harvested and the white cocoa beans are removed. Following a period of fermentation,
They are then laid out on a large tray so they can dry under the sun. Next, they are placed into sacks and delivered to the factory. Later, they are then roasted at a temperature of 350 degrees, after which the beans are crushed and separated from their outer shell. Finally, this inner part that is left is pressed and the chocolate is produced. Okay, how was it? Más o menos ya tienen, más o menos, one more time. Okay, and probably one time more. Okay, listen again. This radio podcast today, you will be learning about how chocolate is produced. The diagram explains the process for the making of chocolate. There are a total of 10 stages in the process, beginning with the growing of the pods and the cacao trees culminating in the production of this chocolate. First, the cocoa comes from the cacao tree, which is grown in South America and African continents and the country of Indonesia. Once the pods are ripe and red, they are harvested and the white cocoa beans are removed. Following a period of fermentation, they are then laid out on a large tray so they can dry under the sun. Next, they are placed into sacks and delivered to the factory. Later, they are then roasted at a temperature of 350 degrees, after which the beans are crushed and separated from their outer shell. Finally, this inner part that is left is pressed and the chocolate is produced. Okay, how was it? ¿Lo tienen? You got it? You got it? Probably. Yes or no? Kind of. ¿Quién tiene ahí más o menos ya? So, this one. Okay. One more time. Una vez más. ¿Qué dicen ustedes? Una vez más. Yes, mister. Tienes que llamarle a ese señor para que te devuelva. Sí, tienes que llamarle a ese señor para que te devuelva, dice. Por ahí escuché. Ok, vamos a escuchar una vez más. Ok. Ready, go. This radio podcast today, you will be learning about how chocolate is produced. The diagram explains the process for the making of chocolate. There are a total of 10 stages in the process, beginning with the growing of the pods and the cacao trees culminating in the production of this chocolate. First, the cocoa comes from the cacao tree, which is grown in South America and African continents and the country of Indonesia. Once the pods are ripe and red, they are harvested and the white cocoa beans are removed. Following a period of fermentation, they are then laid out on a large tray so they can dry under the sun. Next, they are placed into sacks and delivered to the factory. Later, they are then roasted at a temperature of 350 degrees, after which the beans are crushed and separated from their outer shell. Finally, this inner part that is left is pressed and the chocolate is produced. Okay, a little bit better. So, ya. Vamos a ver. Por cuestiones de tiempo, ya mismo les presento cuál sería el orden. Ok. So, me gustaría igual intentarlo. Quienes obtuvieron más o menos el orden. What should be the first one? Okay, just unmute yourself and tell me. What should be the first one, for example? I think it's beans crushed and other shells removed, then beans fermented. Okay, you said
then spread in sun to dry, being roasted. Yeah, you are fine. You are fine. Just tell me the first one. What should be the first one? Crushed and other shells removed. Beans, crush, and other. No, this not be the first one. So the No. second ain't there present and liquid chocolate. I don't know. So. Probably, yeah, probably, yeah. You are fine, but not exactly, but you are fine. Anyone else? No importa, no importa. El intento es válido. Cocoa I think tree, right? yes. Yeah, that Cocoa one. tree, right? Exactly. That's the first one. Thank you. That's the first one. Ok, lo estamos intentando. Thank you. ¿Quién participó primero? ¿Quién fue? Yo, profe. ¿Quién es yo? O sea, primero fue... Ya, yo sé. Okay. Amaguaña. No, primerito. Barco fue, creo. O Amaguaña. Amaguaya. Alejandro Amaguaya. Amaguaya. Alejandro, Good job, Amaguaya. You have a good pronunciation. Please participate more and we can practice better. Okay, please. Okay. Thank you. Congratulations, dear student. Okay, what should be the number 2? What should be the number 2? Beans fermented. Beans fermented. Imagínate que los vas a fermentar sin haberlos cogido. Beans crushed Transport by train or truck. No. Ahí ya es cuando los llevan, los transporta. Tienes que hacer la cosecha. Tienes que recolectarlo. ¿Cuál sería? Vamos. Sin miedo, vamos. No importa que te equivoques, no importa. A ver, ¿quién averiguó lo que significa pot? Ya debieron haberlo hecho. Ya a este nivel ya no estamos, que yo les diga todo, ¿no? A ver, ¿qué es pot? Miren que en la primera dice cocoa tree rye red pods grown in South America, Africa, and Indonesia. So, what means pot? Cultivar. Cultivar, el pot no es cultivar, el harvest vendría a ser, ¿ok? El harvest vendría a ser. Sería la semilla, ¿no? La semilla, la mazorca, ¿sí me explico? Ya, en esto, ¿ok? Right, en este caso está, ¿cómo que le dicen? Crudo, maduro, el rye, ¿ok? So, ya tenemos la number 1, cocoa, tree, rye, red pods. Vamos a escuchar una vez más. Vamos a escuchar. Yo sé que lo pueden hacer. Aunque sea quiero llegar que las 3 primeras lo hagan ustedes. This radio podcast today, you will be learning about how chocolate is produced. The diagram explains the process for the making of chocolate. There are a total of 10 stages in the process, beginning with the growing of the pods and the cacao trees culminating in the production of this chocolate. First, the cocoa comes from the cacao tree, which is grown in South America and African continents and the country. Ahí tenemos las 3. South America, África and Indonesia. Ya lo mencionó, es la número 1, number 1. Ahora sí, number 2. Of Indonesia. Once the pods are ripe and red, they are harvested and the white cocoa beans are removed, following a period of fermentation. So, you got it? Yes, food harvested and white exactly. Cocoa beans. Cocoa beans. This is the number 2. Ya lo tienen. Si ven que no es difícil, solo es de prestar un poquito de atención, poner en orden la cosa y vámonos a la número 3. And the white cocoa beans are removed. Following a period of fermentation, they are then laid out on a large tray so they can dry under the sun. Next, they are placed. So, what is the number 3? Beans crushed and fermented. Beans fermented. Yes, beans fermented. Ahí, justamente, o sea, aquí está como, no lo vas a escuchar igualito, ya, mucho ojo, sino que
ahí dice fermentation, pero aquí dice beans fermented, han sido para que lo analices un poquito más, exacto. Los listening de escuelita son los que ya dicen en orden, en efecto. Ok, gracias. Bueno, mi objetivo era que logren aunque sea los 3 primeros, ¿ok? Mi objetivo era que lo logren, los que lo intentaron súper. ¿Quieren ver las respuestas o quieren hacerlo por ustedes solo? A ver, vamos honestamente. Una más, profe, una más. Una más, ya. Exacto, bien. No, profe, 2 más, profe. 2 más. Depende del tiempo. Para aprender del listening. Sí, profe, ya terminé. Profe, 2 más y la respuesta. Okay. Now on a large tray so they can dry under the sun. Next, they are placed into sacks and delivered to the factory. Later, they are... So, what is the Taken number to the 4? factory. What is the Taken to number the 4? factory. Taken to the factory. Taken to the factory. Ya tenemos que están fermentados. ¿Y ahora? It's another part present and liquid chocolate produced. Spring in the sun to dry. Yes, exactly. And the next is taken to factory. Exactly, thank you, good job. Spread, ahora sí, se han visto cómo ponen a secar, ¿verdad? Ya los ponen en el suelo, en el piso, los aplastan con los pies, no mentira. Ok, number 4. El vino, profe. Ese es el vino, la uva. Los vinos de uva. Los vinos de uva. Ok, ya tenemos number 5. Ok, repeat the number 5. Taken to factory. Yes, taken to factory. So, entonces les queda de deber la mitad. Hemos hecho 5. No, profe, no se vale. Se nos va el tiempo. Una más, profe, una más, profe, que sí se puede. Hoy juega la tri, profe, hoy juega la tri. The 6 is put profe, in large sacks. Ok, ¿cuál dijiste? The last. Yes. Okay. Sack. Thank you, no, Fabian. The 6 is put in the large sacks. Fabián, yeah. todas. Okay, congratulations to all of you. Una más, Fabián, una más, Fabián. No more. Thank you. Fabián, una más. See you. One more time. Profe, me va a decir luego que resuelva toditito. No, profe, no se vale, no quite ahí. Ahí está, pues para que pidas una más. Enjoy. Have a good day. No se See vale, you. profe, no se Okay. Take care. Bye. Bye. Bye, profe. Bye. Take No, care. profe. Big hugs. Bye. Hoy gana Ecuador, profe. Yes, of course.